está. Espérame. Es que ya se bloqueó otra vez. Uy, caray. Voy a detenerlo. Entonces, bueno. Evaluamos en el tiempo t igual a una constante de tiempo y encontramos que el valor, en este caso de la corriente, llega aproximadamente al 63% del valor final. Observar, a diferencia de lo que vimos con respecto a la respuesta natural, teníamos este resultado y déjenme ver. Sí, es este. Si observamos, lo que había mencionado es, por ejemplo, si nosotros vemos la respuesta que tenemos en el inductor, que es esto, tenemos una componente que dijimos es una componente transitoria que desaparece en el tiempo. Es decir, este término, cuando t tiende a infinito, va a tender a un valor cero. Sin embargo, nos queda para la corriente un término que es constante. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a tener es que, a diferencia de la respuesta natural, que lo que tenemos es que se pierden las señales al infinito, es decir, se va reduciendo la energía hasta que llega a cero y ya no tenemos ni corrientes ni voltajes. En el caso de la respuesta forzada, lo que vamos a ver es que va a tender hacia algún valor que después va a permanecer en el tiempo. En este caso, lo que decíamos, la respuesta forzada o respuesta permanente, la componente permanente. Entonces, esto es lo que tenemos en diferencia con respecto a la respuesta natural. Entonces, llegamos a esto y por eso cuando nosotros evaluamos en t igual a una constante de tiempo, es decir, hacemos t igual a la constante de tiempo, entonces lo que vamos a obtener es que en este caso que estamos obteniendo la corriente en ese tiempo t llega aproximadamente al 63% del valor final, es decir, este valor constante que vemos que permanece cuando el tiempo es infinito, pues cuando apenas ha pasado en tiempo una constante de tiempo, sí, una constante de tiempo, lo que nosotros tenemos es ya el 63% de la señal o del valor final que vamos a obtener. Entonces, lo que decíamos,
en el caso que estamos evaluando, evaluamos en T igual a tau y lo que obtenemos es 0.63, lo que decía, de este valor final del voltaje de la fuente dividido entre R, que es la corriente final que esperaríamos, pues en una constante de tiempo ya tenemos el 63% de ese valor, el valor que sea, decimos, sean 10, sean 20, sean 3, la cantidad de amperes en este caso de corriente, pues lo que vamos a tener en este tiempo es ya el 63% de ese valor. Bueno, continuando con otro ejemplo, vamos a suponer ahora que tenemos este circuito, que el interruptor ha estado en la posición, le voy a llamar aquí la posición A de inicio, y esta la posición B. Entonces, el interruptor ha estado por mucho tiempo en la posición A, es decir, el interruptor se cierra justo en esta posición, donde vemos que el inductor entonces estaría conectado en paralelo con una resistencia y una fuente de corriente, ¿no? Como la corriente es constante, pues sabemos que si hemos dejado por mucho tiempo el interruptor así, lo que vamos a tener es que se va a cargar de energía el inductor, va a almacenar energía y después de un tiempo, decimos ya se comporta como un cortocircuito y tenemos un voltaje cero en el interruptor. Y por eso decimos que se comporta como cortocircuito. En el tiempo t igual a 0, lo que vamos a hacer es cambiar a la posición B, observando entonces que ya la resistencia R1 y la fuente de corriente quedarían desconectadas del inductor, ya no tienen ninguna influencia sobre él y ahora va a enviar energía la fuente BS a través de la resistencia R2, va a enviar energía al inductor. Pero pues obviamente decimos aquí primero tenemos que evaluar las condiciones del inductor antes de la conmutación, porque entonces esto nos va a llevar a que las condiciones del inductor, las condiciones iniciales en el tiempo t igual a 0, pues no van a ser 0, van a tener algún valor de corriente justo cuando hemos hecho la conmutación. Entonces eso es lo primero que tenemos que analizar. Entonces decimos, en estas condiciones, decimos, suponiendo que tenemos aquí conectado el interruptor, la corriente, observar que por la forma en que está la fuente de corriente y asumiendo que dada la relación del voltaje en el inductor como L por DI en DT, sabemos que entonces al ser la corriente constante, pues su derivada será 0 y el voltaje será 0. Por lo tanto, el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, después de mucho tiempo de haber estado en la posición A, el inductor se comporta como un cortocircuito. Entonces, esta corriente de la fuente que viene por aquí entra a este nodo, pues encontrará dos ramas, una de la resistencia R1 y otra del inductor, pero el inductor se está comportando como un cortocircuito. Por lo tanto, lo que tendríamos es que la corriente de la fuente, pues toda se va a ir por el inductor y aquí tendremos una corriente cero. Es decir, no se irá ninguna corriente por R1, sino que se va por el inductor que se comporta como un cortocircuito. Pero observando el sentido en el que va la corriente de la fuente y viendo cómo estamos estableciendo que será medida
la corriente I de T sobre el inductor, el sentido que se está indicando, pues observamos que lo que tendremos es, en relación a la fuente, un signo negativo para el valor de la corriente. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? En realidad, la corriente sobre el inductor va en el sentido contrario a como se ha indicado en el circuito. Por lo tanto, tendremos que la corriente, recordar que la corriente que tenemos en el tiempo 0 menos será en este caso menos 8 amperes. Pero decimos esa corriente justo antes de la conmutación por las propiedades de esta relación voltaje-corriente. La corriente no puede cambiar instantáneamente. Por lo tanto, esos menos 8 amperes están en el instante justo después de la conmutación. Entonces, lo que teníamos antes de la conmutación y justo después de la conmutación son los mismos menos 8 amperes, es decir, considerando este sentido que se ha indicado para la corriente I de T y considerando el signo que resultó en el análisis. Pero esta corriente I cero más, bueno, pues decimos en general lo podemos expresar simplemente como la corriente I en el tiempo t igual a 0, y eso fue lo que denominamos la corriente I subíndice 0. Entonces nos queda que la corriente inicial en el inductor es de menos 8 amperes. Bien, entonces ya tenemos las condiciones iniciales para el inductor justo después de la conmutación. Entonces decimos, después de la conmutación lo que haríamos es cambiar el interruptor hacia la posición B. Queda desconectado la corriente, la fuente de corriente y la resistencia. Por allá va a estar circulando la corriente a través de la resistencia, pero eso pues no afecta en absoluto al inductor, entonces podemos simplemente ignorar esta parte del circuito que para lo que nos interesa, que es el inductor y determinar su corriente, pues en realidad ya no afecta, ya no interviene en absoluto. Entonces, en este caso, bueno, pues si consideramos la forma general que tenemos para la corriente en el inductor, tenemos en este caso que establecer la ecuación diferencial, y entonces lo que haríamos sería pues establecer una ecuación de malla por ley de voltajes de Kirchhoff. Tendríamos la corriente, vamos a suponer que está en el sentido en que hemos indicado originalmente. Decimos, recuerden que la corriente en el inductor no cambia de manera instantánea, ni en su valor ni en su sentido. Si nosotros seguimos en el análisis anterior considerando que esta corriente I de T fluye en el sentido que se indica, es decir, hacia abajo, pero que con un valor de menos 8 amperes, pues entonces seguimos considerando ese mismo sentido después de la conmutación. Y por eso, como nos queda una sola malla, pues vemos que esa corriente I de T es la que tenemos en toda la malla. Si establecemos entonces la ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje Bs lo recorreríamos de menos a más. Aquí lo tenemos en un lado de la ecuación. El voltaje en R2 es de más a menos y el voltaje en el inductor es de más a menos, por lo tanto los consideramos del otro lado de la ecuación. El voltaje en R2 pues es simplemente la resistencia R2 por la corriente I que está circulando por toda la malla, y el voltaje en el inductor pues es su inductancia multiplicada por la derivada de la corriente I de T.
Y bueno, decimos si resolvemos eso como hicimos anteriormente, pues llegamos a esta expresión. Si vemos con respecto a la forma general que tuvimos manejando un voltaje Vs, lo único que cambió fue pues cómo denominamos la resistencia. En este caso denominamos como R2. Observar que en este circuito que es en el que se conmuta después, nos queda un circuito muy sencillo, como lo manejamos originalmente. Entonces podemos tener esa misma respuesta porque la resistencia que vemos o que se ve desde el inductor, pues es la resistencia R2 que está en el circuito como tal. Bien, entonces llegamos a esta expresión. Si nosotros sustituimos los valores, el voltaje Vs es de 24 volts, la resistencia R2 es de 2 ohms, la corriente I0, observar lo que decía, si estamos manteniendo el sentido de la corriente, si no lo invertimos cuando hicimos el análisis antes de la conmutación, dijimos, sí iba en ese sentido, pero entonces me resulta con un signo negativo y así lo dejo. Pues entonces cuando sustituya aquí, voy a sustituir con todo y el signo que resultó en el análisis, ¿no? Y bueno, lo que tenemos para la constante de tiempo sería la resistencia R2, es la única resistencia que ve el inductor después de la conmutación, y pues el valor de la inductancia de 200 milihenries. Y entonces nos queda de esto observar que tenemos esta parte que es constante, tenemos 12 amperes. Esto que bueno, pues serían 24 entre 2, serían los menos 12, menos 8 amperes, nos da 20, que multiplica esto, reacomodando la forma de escribir la constante de tiempo, pues tenemos los 2 ohms entre 200 milihenries y nos da de 0.1. Y entonces eso es lo que tenemos para la corriente en el inductor. Decimos, con esto hemos resuelto el circuito, pero decimos, para ello tuvimos que tener esta corriente inicial, identificar, en este caso no tenemos que hacer gran cosa, solamente identificar que la resistencia que ve el inductor en esas condiciones, ya después de la conmutación, es simplemente la resistencia R2 y manejarlo con la inductancia para determinar la constante de tiempo. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, aquí para la corriente en el tiempo cero, pues tendríamos 12 amperes. Esto al ser cero tenemos la exponencial que vale 1 y tendríamos menos 20. Y esto nos da efectivamente los menos 8 amperes que tendríamos justo en el tiempo cero. Pero decimos, tenemos un valor constante y una señal que va disminuyendo en el tiempo. Okay. Entonces esto se cumple para todo tiempo t mayor o igual que 0. Ya resolvimos para la corriente. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el voltaje que hay en el inductor en el tiempo t igual a 0. Es decir, la corriente sabemos que no puede cambiar instantáneamente. Entonces decimos, la corriente en el inductor antes de la conmutación es igual a la corriente en el inductor después de la conmutación. Pero ¿qué sucede con el voltaje? Cuando hicimos el análisis previo a la conmutación,
llegamos a la conclusión de que después de haber estado mucho tiempo conectado en la posición A el interruptor, la corriente en, en el inductor encontramos que era pues, prácticamente toda la corriente de la fuente. Y esto fue porque teníamos un voltaje cero en las terminales. Llegamos a determinar que por esta relación y que la corriente es constante, el voltaje se hace cero y por lo tanto se comporta como un cortocircuito. Entonces, antes de la conmutación, el voltaje en el inductor es cero. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos la conmutación, es decir, en ese instante. Pues si estamos teniendo esta relación, pues simplemente ya obtuvimos la corriente, pues entonces hay que encontrar la primera derivada de esa expresión de la corriente y multiplicarla por la inductancia. La inductancia es constante, entonces realmente cuando hacemos la derivada de esta corriente, pues es derivar toda la expresión que encontramos. Todo esto de Bs entre R2 más I0 menos Bs entre R2 multiplicado por E a la menos R2 entre L por T. Todo esto encontramos que es la corriente I de T en el inductor. Esta es la que tenemos que derivar. Observar que de entrada, pues esto es constante en el tiempo. Entonces, a la hora que derivamos con respecto al tiempo, es una constante, por lo tanto, su derivada es cero. Después nos queda este término, una constante multiplicada por E a la menos R2 entre LT. Sabemos que esta constante, I0 menos BS entre R2, pues va a quedar igual. Es un valor constante, nada más que va a multiplicar a la derivada de esta función. Entonces, lo que tenemos es esto. Nos queda, a la hora que nosotros derivamos a la menos R2 entre LT, recordar que nos va a quedar ahí ese menos R2 entre L multiplicando. Observar que aquí tenemos esta L que quedó por fuera y está multiplicando. Entonces, cuando multiplicamos por menos R2 entre L, L y L se van a anular y nos va a quedar menos R2 por la corriente I0. Y luego otra vez esa constante de menos R2 entre L multiplicado por L que se anulan, nos quedaría R2 por el cociente de Bs entre R2, que nos daría Bs, R2 se cancela y el signo se hace positivo porque teníamos este signo negativo y este de esta constante, pues nos da el valor positivo. Y pues finalmente que la derivada de la exponencial, pues es la exponencial misma, ¿no? Entonces, de esta forma nos queda lo que es el voltaje en el inductor. Si sustituimos los valores, tendríamos la resistencia R2 de 2 ohms, la corriente inicial, ojo, recordar aquí en la corriente inicial que debe de incluir este signo negativo, el voltaje de la fuente que son los 24 volts y E a la menos R2 entre L, que realmente también lo podemos ver o es equivalente a 10. Entonces, al resolver esto, tenemos 16 más 24, aquí nos queda 40 por E a la menos 10t. ¿Qué sucede cuando nosotros evaluamos
en el instante cero. Es decir, con esto estamos encontrando la expresión para el voltaje en el inductor como una función del tiempo. Pero ahora queremos evaluar exactamente en el tiempo cero, es decir, cuando hacemos la conmutación. Y nos queda que justo después de la conmutación, esto pues prácticamente es el cero, el tiempo t es el cero más, prácticamente es el cero, entonces tendremos e a la menos 10t corresponderá a 1 y por lo tanto nos quedan 40 volts. Y observar esto que decía, bueno, aquí le voy a poner, es el voltaje BL justo antes de la conmutación es 0 volts cuando se está comportando como un cortocircuito. Y justo después de la conmutación, en el inductor hay 40 volts. Observar que eso sí es posible, el cambio en el voltaje. Lo que no es posible que cambie instantáneamente es la corriente. La corriente no puede cambiar instantáneamente en el inductor. El voltaje sí puede cambiar. En este caso estaba antes de la conmutación en cero y justo después de la conmutación se va a un valor de 40 volts. Entonces realmente está haciendo, decíamos, esto así, ¿no? Tiene un valor cero antes de la conmutación y cuando conmutamos se va al valor de 40 volts. Pero decimos, esto es para el voltaje. Bien. Si ya tenemos la expresión del voltaje, queremos determinar en cuánto tiempo el voltaje del inductor cae a 24 volts. Observar que tenemos 40 volts iniciales. ¿Qué sucede para el voltaje en el inductor al infinito? ¿Cuánto nos queda el voltaje en el inductor al infinito? Cero. 0 volts por donde lo veamos. Si nosotros simplemente evaluamos en esta expresión, les decimos la exponencial va a tender a 0 al infinito. Entonces, pues no importa que estemos multiplicando por 40, tenemos esto. Si lo vemos desde el punto de vista del circuito, observar que estamos cambiando el interruptor a esta posición. Si lo dejamos nuevamente por mucho tiempo, este voltaje es constante, por lo tanto la corriente se va a hacer constante una vez que se estabilice, se va a hacer constante y el inductor otra vez se va a comportar como un cortocircuito, por lo tanto su voltaje otra vez va a ser cero. Entonces decimos, por donde lo analicemos, ya sea desde el punto de vista de cómo se comporta el inductor cuando ha estado mucho tiempo conectado con fuentes que no cambian en el tiempo, que son constantes, o simplemente decimos aplicando la ecuación, ¿no? Decimos aquí, aplicamos la ecuación, evaluamos en t igual a infinito y pues llegamos a que el voltaje en el inductor es cero. Entonces lo que estamos viendo es que el voltaje en el inductor, dice aquí realmente, después de que cambia el valor de 40, esta forma nos dice que va a empezar a disminuir hasta hacerse cero nuevamente. Entonces tenemos los 40 volts y va a empezar a disminuir hasta llegar a cero. Entonces, en algún punto, pues va a pasar por 24 volts. Pues queremos determinar qué instante es ese en el que
el voltaje en el inductor es de 24 volts. Entonces, ¿queremos determinar eso? Pues simplemente lo que podemos hacer es usar la expresión del voltaje en el inductor como función del tiempo y evaluar haciendo que su voltaje corresponda a 24 volts y despejar, en este caso, la variable del tiempo. Pues decimos, el voltaje en el inductor, llegamos a que es de esta expresión. Entonces tenemos 40 por e a la menos 10t. Y lo que vamos a hacer, decía, es, pues vamos a despejar el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el voltaje en el inductor, despejando la exponencial, sería el voltaje en el inductor entre 40 y nos quedamos con la exponencial. Luego, pues, como ya tenemos esto, simplemente invertimos la ecuación y tendríamos e a la 10t es ahora 40 entre el voltaje. Si aplicamos logaritmo natural a toda esta ecuación, el logaritmo natural de la exponencial 10t, que nos quedaría en realidad 10t, aquí tendría un 10, pero bueno, ya lo paso dividiendo 1 entre 10, que multiplica al logaritmo, porque estamos aplicando el logaritmo, al logaritmo de esta parte que tenemos aquí, logaritmo natural de 40 entre el voltaje. Pero ojo que aquí es el voltaje en el inductor en algún instante t. Si nosotros queremos determinar el tiempo en el que se está llegando a este valor, pues simplemente lo que vamos a hacer es sustituir aquí el voltaje al cual se llega, que en este caso es 24 volts, y de ahí entonces encontrar cuál es el tiempo en el que se alcanza ese valor. Entonces, ¿qué decía? Tenemos 1 entre 10, el logaritmo de 40, entre los 20, ¿no? En realidad este 40 pues también es de volts, porque estos 40 aquí está la unidad, ¿no? Entonces son 40 volts entre 24 volts. Obtenemos el logaritmo natural de este cociente y lo multiplicamos o lo dividimos, como lo quieran ver, multiplicar por un décimo o dividir entre 10. Y encontramos que esto corresponde a 51.08 milisegundos. Entonces, ese es el tiempo que le llevaría caer a 24 volts el voltaje en el inductor que inició con 40 volts. En el tiempo t igual a 0, después de la conmutación, el inductor tiene 40 volts y le lleva 51, bueno, cerrándolo serían 51 milisegundos, alcanzar el voltaje de 24 volts. Pero alcanzar en el sentido de ir bajando, ¿no? Decimos, en realidad aquí está bajando el voltaje porque va a llegar al valor de 0 después de mucho tiempo. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a empezar la respuesta de un circuito RC a un escalón. Decimos, ya lo vimos para un inductor, ahora lo vamos a hacer con un capacitor. Entonces, vamos a considerar que tenemos condiciones iniciales 0, es decir, que el capacitor no ha almacenado ningún tipo de energía
cuando el circuito está en la posición que se indica del interruptor, es decir, el interruptor está abierto, la corriente de la fuente, por lo tanto, solamente fluye sobre la resistencia R y no afecta al capacitor. Y decimos, estamos asumiendo que en el capacitor no se ha almacenado ninguna energía. Entonces, en el tiempo t igual a 0, entonces sí, el interruptor se va a cerrar y entonces empezaremos a aplicar energía a través de la fuente de corriente hacia el capacitor. Ujú. Bueno, entonces, después de que cerremos el interruptor, como tenemos todos los elementos en paralelo, podemos analizar por ley de corrientes de Kirchhoff. Si nosotros analizamos en el anterior, tendríamos la corriente I en este nodo superior está entrando, tendremos una corriente en la resistencia y una corriente en el capacitor. Ujú. Entonces, lo que veríamos por ley de corrientes de Kirchhoff, en ese nodo, decimos es la corriente en el capacitor, que sabemos que la relación de corriente-voltaje es la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor y la corriente en la resistencia, decimos esta sería la corriente en el capacitor y esta sería la corriente en la resistencia. Estas dos están saliendo del nodo, la que está entre es la de la fuente, entonces nos queda de esta manera la ecuación por ley de corrientes de Kirchhoff. Nuevamente vemos que nos queda una ecuación diferencial de primer orden, de la cual pues queremos encontrar la solución. Es decir, en este caso lo que queremos encontrar es una expresión para el voltaje en el capacitor. Pues el voltaje en el capacitor, que es nuestra variable dependiente, es lo que tenemos que encontrar como solución a esta ecuación. La variable independiente, pues nuevamente es el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esto primero separando variables. En este caso, aquí no es la corriente I, perdón, es el voltaje. El voltaje en el capacitor y obviamente separarlo de la variable T, que es la variable independiente, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener, decimos, es tratar de dejar esta derivada sola, entonces dividimos entre la capacitancia toda la ecuación y entonces nos queda de esta forma, BC entre RC y del otro lado tendríamos la corriente I entre la capacitancia. Y ahora sí, decimos, vamos a separar las variables. Si multiplicamos por el diferencial del tiempo, nos queda simplemente la derivada del voltaje por todo lo que teníamos del lado derecho, en este caso, y no, creo que todavía no lo había pasado, pero bueno, ok, aquí le voy a poner como un paso. S en dt va a ser igual a I entre C menos el voltaje C entre RC. Y decimos esto, después lo multiplicamos todo por el diferencial del tiempo. Entonces es ya cuando nos queda esto, ¿no? La derivada del voltaje va a ser IC y entre C, perdón, menos el voltaje en el capacitor entre RC por el diferencial del tiempo. Ujú. Si sacamos como común denominador la capacitancia, tenemos 1 entre C,
decimos es factor común, y tenemos, entonces nos queda simplemente I menos el voltaje C entre R y todo por el diferencial del tiempo. Incluso pues podríamos hacer la separación, entonces ya tendremos la derivada de BC. Como aquí tenemos el voltaje, pues vamos a dividir toda la ecuación entre esta diferencia de la corriente I menos BC entre R para poder llevarnos la variable dependiente, el voltaje, y tenerlo ya del lado izquierdo de la ecuación. Y del lado derecho nos queda simplemente 1 entre C de T. Ahora bien, pues tenemos por ahí una resistencia R que también como que nos está metiendo ruido. Entonces vamos a multiplicar todo por 1 entre R negativo. Observar que al multiplicar por 1 entre R, lo voy a poner del lado izquierdo para que se vea. Aquí quedaría R que multiplica I y R que multiplica BC entre R, entonces es donde se nos va a eliminar, ¿no? Y bueno, del otro lado de la ecuación queda multiplicando la capacitancia. Pues ahí tenemos el diferencial del voltaje, queda dividido entre menos I por R más el voltaje del capacitor. Y del lado derecho nos queda menos 1 entre RC de T. Entonces ya podemos aplicar la integral. Es decir, del lado derecho estamos integrando con respecto al voltaje en el capacitor. Y del lado izquierdo estamos integrando con respecto al voltaje en el capacitor. Por lo tanto, nuestros límites de integración son el voltaje evaluado en el tiempo cero y el voltaje evaluado en el tiempo t. Del lado derecho integramos con respecto al tiempo, por lo tanto los límites de integración son el tiempo t igual a 0 y el tiempo t que vamos a dejar abierto. Entonces, integrando, obtenemos el logaritmo natural de el voltaje BC menos IR, porque realmente lo que vemos es prácticamente esto. Esta es nuestra función que estamos integrando, 1 entre BC menos IR con respecto a BC. Entonces el logaritmo de BC menos I por R, evaluado, lo que decíamos desde el voltaje evaluado en el tiempo cero hasta el voltaje evaluado en el tiempo t. Y del lado derecho, pues ya sabemos, nos queda 1 entre RC por el tiempo t, simplemente nos quedó t. Evaluado de 0 a t. Entonces, sustituyendo, nos queda el logaritmo natural de BC de t, estamos evaluando, menos IR, esto es constante, menos el logaritmo natural del voltaje evaluado en el tiempo cero, también menos IR. Y del lado derecho, pues sabemos que le estamos restando 0, por lo tanto, nos queda simplemente t.
Entonces, bueno, por las propiedades de los logaritmos, decimos, tenemos en realidad la diferencia de dos logaritmos, ¿no? Decimos el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto, que equivale a tomar el logaritmo natural de el cociente de estos dos argumentos. Entonces, tenemos el logaritmo natural de BC evaluado en el tiempo t menos IR entre BC evaluado en el tiempo 0 menos IR. Bueno, esto sabemos que le podemos aplicar la función exponencial a toda la ecuación. Y entonces, pues la exponencial con el logaritmo natural del lado izquierdo se van a cancelar entre sí. Nos queda simplemente el cociente BC de t o evaluado en t menos IR entre BC evaluado en 0 menos IR. Y del lado derecho pues simplemente nos queda E a la menos 1 entre RC por el tiempo t. Como lo que nos interesa es esto, pues lo despejamos y tenemos que multiplicar entonces. Primero, bueno, obviamente multiplicar por esto a lo que teníamos del lado derecho, que es la exponencial, y luego el menos IR, pues pasaría del otro lado positivo y aquí tendríamos esto. Y esta sería la solución general. Tenemos la corriente que se está aplicando de fuente por la resistencia que está en el circuito para una componente permanente, ¿no? Decimos esta componente, recordar la corriente es constante, pues la resistencia no cambia, no depende del tiempo, por lo tanto esta también es nuestra respuesta forzada o permanente. Y esto que tenemos acá, aunque esto es, se puede decir constante, está multiplicado por el factor exponencial. Por lo tanto, decimos esto es la respuesta o la componente, más que respuesta le voy a poner componente para que sea más claro y no confundir con la otra que vimos. Componente y componente. Componente natural o transitoria. Ujú. Simplemente renombrando ese voltaje BC evaluado en el tiempo cero como un voltaje inicial, eso nos da en el caso de que el capacitor sí tuviese almacenado algún valor. En el análisis que hicimos, asumimos que no había ningún voltaje. Decimos de manera general para que nos quede precisamente con este término que puede tomar cualquier valor. Si nosotros dábamos un valor inicial, pues tendríamos que considerar ese valor. Entonces, estamos diciendo en este caso que en realidad cuando hacemos el análisis encontramos que es posible que haya una condición inicial del capacitor, entonces esa va a ser la condición que se dé
en este término, ¿no? Entonces le vamos a llamar un voltaje V0 inicial y que lo tenemos, bueno, en esta componente. Observar nuevamente que si nosotros evaluamos esto en el tiempo 0, pues toda esta exponencial es 1. Tendríamos 1 que multiplica V0 menos IR. Y como aquí tenemos IR, se anularían entre sí y nos quedaría simplemente V0, que efectivamente es lo que sabemos que va a suceder con un capacitor, que lo que tenga justo antes de la conmutación es lo que se va a mantener justo después de la conmutación. Entonces, si nosotros estamos haciendo una conmutación en el tiempo 0, lo que vamos a tener es un voltaje inicial, lo que había antes. Si ese voltaje era 0 porque no teníamos nada cargado, pues así lo obtendremos. Pero si hubiese algún voltaje previo a la conmutación, pues en esta parte nos va a aparecer, ¿no? Y cuando evaluemos en el infinito, pues sabemos que esta exponencial va a tender a 0, no importa que esté multiplicándose por este término, la exponencial tiende a 0 y entonces todo el término sería 0 y simplemente nos quedaría el producto de la corriente de la fuente por la resistencia. Si nos regresamos, voy a regresar al circuito que analizamos y lo revisamos cuando hacemos la conmutación. Cuando hacemos la conmutación, que cerramos aquí, observar que si dejamos por mucho tiempo nuevamente, decimos ya dejamos así permanentemente conectado ese interruptor, pues observar esta corriente, estamos asumiendo que es una corriente constante, que el capacitor, su corriente es su capacitancia por la derivada del voltaje. Pero si nosotros estamos aplicando una corriente que es constante en el tiempo, este voltaje se va a estabilizar, ya va a ser constante, y como es constante, su derivada es 0. Y si la derivada es 0, la corriente, por lo tanto, va a ser 0. Si la corriente es 0, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, ¿qué es lo que sucede con la corriente de la fuente? Pues toda va a fluir por la resistencia. Entonces, por esta resistencia está fluyendo la corriente I. La polaridad del voltaje estará establecida de esta forma por el sentido de la corriente. Y entonces el voltaje que tenemos en esta resistencia es precisamente la resistencia por la corriente. Y observar que esta resistencia pues también está en paralelo con el capacitor. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor será el mismo que tenemos en la resistencia y que es simplemente la resistencia por la corriente. Decimos, por acá no fluye corriente, la corriente en el capacitor será 0 al infinito. Decimos, cuando dejamos el circuito conectado así por mucho tiempo, lo dejamos así y entonces se comporta como circuito abierto, ya no circula corriente por ahí, pero sí se establece un voltaje en esta resistencia y como está en paralelo con el capacitor, es el mismo voltaje que vemos en las terminales del capacitor.
Entonces, nuevamente, podemos encontrar el voltaje al infinito, evaluando en la solución que encontramos o analizando el circuito también de, en su respuesta permanente y ver que eso nos quedó, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, bueno, si el voltaje V0 fuese cero, pues tendríamos esto. En este caso, si nosotros evaluamos aquí en el tiempo cero, al evaluar esto en el tiempo cero, es 1 multiplicado por I por R. Pero esto es negativo y aquí le estamos sumando IR y entonces efectivamente llegamos a 0 volts. Lo que nos está diciendo de aquí que cuando la energía inicial en el capacitor es cero, el voltaje inicial es cero. Y entonces, pues cuando evaluamos en esta expresión para el voltaje en ese instante cero, efectivamente el voltaje que tenemos es cero. Y el voltaje al infinito, pues también otra vez nos va a quedar como I por R. Observar entonces que el valor final no depende del voltaje inicial. Siempre nos está quedando I por R para el voltaje final, es decir, cuando hemos dejado pasar mucho tiempo, el voltaje en el capacitor es simplemente I por R. Y no importa si este voltaje fue cero, si fue de 8 volts, de 20 volts, no importa su valor, el voltaje final siempre va a ser este después de la conmutación que dejamos pasar mucho tiempo. Lo que sí cambia, decimos, es el voltaje inicial. Decimos aquí vemos el voltaje inicial porque pues desde aquí lo estamos viendo, ¿no? Si es cero o tiene algún otro valor distinto de cero. ¿Sí queda claro este ejemplo? Sí, profesor. Ok. Entonces, bueno, si nosotros expresamos esto, el voltaje BC, cuando el voltaje B0 es cero, pues podríamos factorizar el valor de IR y nos convendría en un momento dado factorizar con el signo negativo y decir el voltaje en el capacitor es menos I por R por este término, que sería este que está multiplicando la menos 1 entre RCT. Obviamente ya lo tomamos positivo porque aquí está el signo negativo. Y tendríamos menos 1 de este término, por lo mismo, ¿no? De que estamos factorizando esto. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque esto es lo que nos permite en un momento dado ver cómo va comportándose este valor. Observar cuando t es igual a 0. Si t es igual a 0, pues tenemos que la exponencial es 1. Tendríamos 1 menos 1 sería 0 y partimos de que el voltaje en el capacitor es 0, que es lo que sabemos, ¿no? Hicimos B0 igual a 0. ¿Qué sucede al infinito? Pues decimos al infinito, este término va a tender a 0 y entonces tendremos menos 1 que multiplica a menos I por R.
entonces lo que vamos a tener que se hace positivo y tendremos I por R. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto respecto del voltaje en el capacitor? Pues lo que ya de alguna manera hemos visto en el capacitor, cuando no se ha almacenado energía en él, empieza con un valor de 0. Cuando le aplicamos la energía, va a empezar a cargarse y va a tender a algún valor, al infinito, va a tender a ese valor. En este caso, ese valor al que tiende es la corriente de la fuente por la resistencia. Entonces, tomo un valor que va a crecer con la exponencial desde 0 y que va a tender a ese valor de cuánto vale la corriente de la fuente, cuánto vale la resistencia, etcétera, y va a tender a ese valor. Ujú. Entonces crece desde 0, lo que decimos, pero esto decimos siempre y cuando estemos manejando condiciones iniciales 0, es decir, el voltaje inicial es 0. Si el voltaje inicial tiene un valor distinto de 0, pues simplemente vamos a partir de ese valor, ¿no? Que de todos modos va a ir tendiendo a acercarse a un valor final, pero pues puede iniciar desde algún valor, a lo mejor por aquí estaba el voltaje inicial, pues va a partir de ese valor y después va a ir tendiendo al valor que se obtiene al final, después de mucho tiempo. Ok. Entonces, la constante de tiempo del circuito en este caso, pues vemos de esta expresión que es el producto de la resistencia por la capacitancia, ¿no? Entonces, la constante tau es simplemente el producto R por C. Y nos dice qué tan rápido crece el voltaje. Puede ser algo muy rápido o algo muy lento. Entonces va a cambiar pues dependiendo de cuánto nos da este producto. A la hora de sustituirlo en la exponencial, pues qué tan rápido cuando nosotros sustituimos los valores de t para un determinado producto RC, pues ya va a tener la exponencial un valor mayor o menor, dependiendo entonces de esa constante. Nuevamente, como vimos en el caso del inductor, podemos considerar el tiempo t igual a una constante de tiempo y evaluar. Si nosotros evaluamos, lo que estamos haciendo es, estamos haciendo t igual a tau. Sustituyendo, pues como nos queda menos t entre tau, realmente nos va a quedar e a la menos 1. E a la menos 1 menos 1 nos queda nuevamente 0.63212 por el producto de I por R. Obviamente, como esto es el valor de E a la menos 1 menos 1, nos queda un signo negativo y con este signo negativo se eliminan y por eso nos queda positivo y que el valor que tenemos de voltaje en el capacitor en un tiempo t que es igual a una constante de tiempo es aproximadamente el 63% del valor final que encontramos que era la corriente por la resistencia y por R. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, Bueno, pues ya. ok, entonces aquí le dejamos por el día de hoy, para ver qué alcanzo todavía.
Nos vemos mañana. Mañana tenemos laboratorio, entonces nos vemos en el laboratorio. Procuren llevar ya sus cálculos para que ya sea todo más ágil, porque recuerden que pues tenemos que primero hacer una primera parte de conocimiento de los equipos. Sí, profesora, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Sí, dime. Ajá. Igual, igualito que cuando nosotros tenemos un circuito con una fuente, si nos están diciendo que el voltaje es senoidal, voy a suponer algo, no sé, no me acuerdo si estaba así, pero pues que fuera algo de esta forma, por poner algo, ¿no? Si nosotros aplicamos superposición, lo que hacemos como ambas fuentes son de voltaje, no importa si es senoidal, si es constante, lo que tendríamos es, si quiero ver, por ejemplo, la contribución para la fuente senoidal, dejo la fuente senoidal, hago un cortocircuito la otra y me quedaría el circuito así. Si quiero ver ahora para la fuente de corriente directa, hago un corto o sustituyo, pues, en mi análisis, la fuente senoidal por un cortocircuito, dejo mi fuente de corriente directa, voltaje constante, y simplemente esta fuente senoidal la sustituyo por un cortocircuito. No cambia si está cambiando en el tiempo o si es constante. Las fuentes de voltaje se sustituyen por cortos circuitos, las fuentes de corriente se sustituyen por circuitos abiertos. ¿Sí va en ese sentido tu pregunta? Ujú. Así es, sí, es exactamente eso. Dices, por ejemplo, el voltaje, este es el voltaje que estamos buscando, voy a pensar que está aquí, ¿no? El voltaje B'. Y tienes que, como es debido a la fuente senoidal, te quedó alguna senoidal con algún valor pico o el que sea, ¿no? Y en la otra contribución, que es el voltaje B', y lo graficas y encuentras que es una constante. Efectivamente, si nosotros lo sumamos punto a punto, decimos en el instante cero, para esta senoidal tengo cero, pero para esta señal tengo un valor de voltaje. Entonces, realmente cero y este valor, pues va a ser ese valor, ¿no? Y luego cuando tenga, por ejemplo, el valor máximo, le sumo este mismo valor y entonces por acá va a andar el valor máximo. Y luego otra vez cuando estoy en cero, otra vez le sumo este valor y otra vez me da lo que está aquí. Y cuando estoy en lo más bajo, le subo esto y a lo mejor anda por acá, qué sé yo. Y efectivamente, lo que van a obtener es algo así, que efectivamente, dependiendo del valor que les dé esta contribución, porque podría ser positivo, podría ser negativo. Entonces, lo va a subir o lo va a bajar dependiendo del valor que tenga para el voltaje constante. Porque si es un voltaje por acá negativo, pues entonces estaríamos sumando este cero con un valor negativo, pues entonces va a andar por acá. Entonces, toda la señal senoidal nos la va a desplazar hacia abajo. ¿Sí es correcto lo que estabas obteniendo?
Quizá el problema con la simulación que estás teniendo es que tal vez no estés usando adecuadamente la forma de medición en el osciloscopio, que es precisamente una de las cosas que vamos a ver el día de mañana, de cómo ver las señales cuando tienen niveles de corriente directa y están cambiando en el tiempo, porque una señal constante, pues la vemos así, tal cual como esta, por ejemplo, ¿no? Es decir, una línea constante que no importa el instante que yo evalúe, siempre tiene un mismo valor, ¿no? Decimos, es una línea constante. Pero ya cuando veo una señal senoidal y que yo espero que sea simétrica con respecto al cero en el generador, ya cuando lo meto en un circuito en el que estoy también manejando una fuente de corriente directa y que me puede llevar a un desplazamiento, pues en el osciloscopio tengo las 2 opciones de ver la señal alterna pura, porque realmente lo que estamos haciendo es tener la suma de 2 señales, lo que les decía, por ejemplo, van a tener tal vez un voltaje constante, voy a llamarle un voltaje Bs, y el otro que es de la forma de un voltaje máximo por una señal senoidal, ¿no? Entonces, no los podemos sumar directamente porque decimos, esto está cambiando en el tiempo. Entonces, tendría que ir evaluando punto por punto para ver cuánto valen esto y esto. Esta vale siempre lo mismo. Entonces, en el osciloscopio yo puedo ver, por ejemplo, esta componente así pura, verla para hacerle mediciones de frecuencia, de amplitud, de lo que sea, la puedo ver pura o puedo verla tal como resulta en el circuito, tal como está. Si está desplazada, si tiene una componente constante, también puedo ver la señal de esa manera. Entonces, eso es lo interesante de trabajar con el osciloscopio, con señales que son una mezcla, ¿no? Que tienen niveles de voltaje constante y señales que cambian en el tiempo. Pero digo, eso lo vamos a ver físicamente ya con el osciloscopio, con el equipo, y probablemente con eso ya puedas entender en el simulador cómo trabajar las opciones que da, si es que da. Yo me imagino que sí debe de tener las opciones de ver corriente directa y corriente alterna y que nada más es hacer la selección en las controles del osciloscopio dentro del simulador. ¿No de qué? Sí, entonces nos vemos mañana. No de qué.